Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Espero que estén fuertes, con ganas de comenzar un día más, este fruto fiel, lo cual está siendo de mucha bendición para nuestras vidas. Así que continuamos con Proverbios. Estamos en Proverbios capítulo 14. Está siendo un tiempo para conocer realmente la sabiduría de Dios, que esa sabiduría venga a nuestras vidas y podamos ser hombres y mujeres sensatos. Amén. Proverbios capítulo 14, por unos segundos que usted pueda tomar su Biblia y su libreta de notas. Amén. Para que podamos verdaderamente tomar nota de todo aquello que Dios está hablando. Tomen notas. Escriba todo lo que el Señor esté hablando a su vida. Porque esas notas quizás hoy día no le encontrarán mucho sentido, pero de aquí a un poco de tiempo, esas notas, cuando usted nuevamente las tome, verá que Dios ya estaba hablando a su vida. Y esas notas que usted esté tomando va a ser ese bálsamo que va a necesitar. Amén. Así que no menosprecie la palabra del Señor. Siempre esté atenta también a esas palabras del Señor en cualquier lugar. En cualquier lugar. Tome nota, ya sea en la iglesia, ya sea en las células, ya sea en este tiempo que estamos disfrutando de la palabra del Señor. Amén. Nos quedamos en Proverbios capítulo 14. Amén. Nos quedamos en el versículo 16. Amén. Versículo 16. Dice, el sabio teme y se aparta del mal. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Sabemos que todo pecado tiene consecuencia. Y desgraciadamente, siempre esa consecuencia es dolorosa. No solamente para su persona. Tenga en cuenta que su pecado no solamente le afecta a usted, afecta a los que están a su alrededor, le afecta a sus seres amados. Así que tenga cuidado, tema al pecado, apártese del mal. Porque esa persona sabia conoce ese principio, conoce que todo pecado tiene su consecuencia. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Entonces la persona sabia conoce este principio y la persona sabia no sobreestima ni prueba su propia fuerza al resistir el mal, sino que se aparta. Bien, sabemos que la palabra nos dice que resistid al diablo y él huirá. Está bien, creo en la palabra, resistimos al diablo y él va a huir. Pero hay momentos en que tenemos que huir nosotros. Tenemos el ejemplo de José. José fue tentado por la mujer de Potifar. Y dice la palabra que él huyó. Y es mejor que la gente hable de que saliste huyendo a que no caíste en pecado. Amén. Entonces el sabio que teme a Dios se aparta del mal. En cambio, el insensato, el necio, tiene una actitud arrogante, soberbia. Dice que se muestra insolente, se muestra confiado. Entonces el necio tiene una actitud arrogante, cree que es el único en esta tierra que no le va a pasar nada si está pecando, el único que piensa que no va a tocarle a su vida. No se da cuenta que las graves consecuencias que va a sufrir. Entonces, seamos como ese hombre y esa mujer sabios que nos apartamos del mal. Amén. El verso 17 dice, el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. El que fácilmente se enoja. Escucha, experimentar la ira es inevitable para el ser humano. Forma parte de nuestra naturaleza humana. El problema de la ira es la forma como se trata, es la forma como se la trata cuando se manifiesta. Ese es realmente el problema. No es la ira,
La palabra dice en Efesios 4:26. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. O sea, Dios nos anima y sabe que tarde o temprano nos vamos a irar, porque ¿quién no se enfada en un momento dado? ¿A quién no le entra algo de ira por alguna situación? Pero ojo, aquí la orden de parte de Dios dice: os doy una licencia, podéis airaros, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el enojo es esa reacción violenta controlada por la ira. Y ese enojo, esa reacción violenta es la que nos provoca hacer locuras. Porque el que fácilmente se enoja hará locuras. En cambio, el hombre perverso, ese hombre que maquina maldad, ese hombre que está constantemente pensando en hacer mal y hace el mal, ese hombre dice que será aborrecido, será odiado. Amén. Verso 18. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. La necedad es el premio, es la recompensa de los simples, de aquellos que se creen todo, aquellos que no escudriñan nada, aquellos que desprecian la sabiduría. En cambio, los prudentes, los sabios, disfrutan de los beneficios de esa sabiduría. ¿Por qué? Porque este versículo está diciendo que esa sabiduría es como una corona que se posa sobre la cabeza del sabio, del prudente. Así que ambos van a recibir, los simples, necedad, los prudentes van a ser coronados con esa sabiduría. En el verso 19 dice: los malos se inclinarán delante de los buenos y los impíos a las puertas del justo. Aquí en este versículo podemos ver claramente cómo siempre el bien triunfa sobre el mal. Dios en su momento y en su manera se encargará de vindicar al justo y humillar al impío. Por eso debemos que confiar en el Señor y no buscar nuestra propia venganza. No debemos defendernos, llegar a ponernos a la misma altura de aquella gente que, algo así como compartía el domingo pasado, de que no buscar nuestra venganza y pagar con la misma moneda, sino el Señor nos hablaba de amar, de bendecir, de hacer el bien. ¿Por qué? Porque es Dios el que tarde o temprano nos va a vindicar, tarde o temprano va a humillar al impío. Yo recuerdo la historia de Esther. Si usted lee la historia de Esther, el malvado Amán, ese hombre que quería que todos se arrodillaran cuando él pasaba, tuvo que honrar a Mardoqueo, el hombre que intervino para que no mataran al rey, el hombre que intervino para que a través de Esther todo el pueblo judío pudiera ser salvado. Así que vemos aquí que el bien triunfa sobre el mal. Así que espere en el Señor, no tome venganza, no tome la justicia por su mano. Dios es nuestro juez, amén. Dios es nuestro defensor. Versículo 20, el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Los pobres son despreciados hasta por sus propios amigos, mientras que los ricos son apreciados hasta por sus enemigos. Lo que ocurre es que dentro del ser humano siempre ha existido ese afán de asociarse, de juntarse con alguien rico por interés. Nos gusta ser amigos para ver qué sacamos de ellos. Algo que podemos notar. Recuerdo cuando éramos jóvenes, hace 2 días atrás, había un compañero de instituto que se cumplió 18 y se sacó el carnet enseguida.
Y todos queríamos estar con él. ¿Por qué? Por el coche, por interés, para que él nos llevara de aquí para allá. Pero cuando se acababa la gasolina, ahí no había amigos, no había nadie que estuviera con él. Entonces, muchas veces buscamos los amigos por interés. La palabra dice que en todo tiempo ama el amigo como un hermano. En todo tiempo. No es porque tenga o deja de tener, sino que realmente seamos amigos de nuestros amigos. Seamos amigos, como dice aquí, del pobre y del rico. ¿Por qué? Porque nuestra mirada no tiene que estar puesta en las cosas materiales. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el corazón de la gente. Cuando conocemos el corazón de la gente, realmente podemos ver la necesidad que ellos tienen. Recuerden que el rico es usted, porque usted tiene a Cristo en su corazón. Y usted es el que tiene el tesoro para poder dar. Así que no se resista a ser amigo de aquellos que llaman aquí pobres. No se resista. Quizás no tengan nada que darle, pero usted tiene mucho, mucho que darle a esas vidas. Amén. El versículo 21 dice: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Fíjese que en Mateo capítulo 22, verso 37 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El verso 39: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos, Jesús, son los dos mandamientos que resumió los 10 mandamientos. Se cuenta, si usted mira los 10 mandamientos, del primero al cuarto mandamiento es una relación del hombre con Dios, es una relación vertical. En cambio, desde el mandamiento número 5 hasta el número 10 es una relación de hombre con hombre, es una relación horizontal, de hombre con hombre, usted conmigo y yo con usted. Por tanto, aquí podemos ver la cruz del Señor como una relación de hombre con Dios y hombre con hombre. Estos dos mandamientos nos habla de, el segundo mandamiento sobre todo habla de amor al prójimo. Por tanto, despreciar es odiar. Por tanto, despreciar a tu prójimo es pecar. ¿Por qué? Porque amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento de Dios. Por tanto, debemos mostrar con la práctica el amor. Aquí dice: al pobre que tiene misericordia con los pobres, bienaventurado. Si demostramos ese amor con los pobres, es motivo para ser bienaventurado, es motivo para ser bendecido por el Señor. Escuchen, Jesús dijo: a los pobres los tenéis siempre, pero a mí no me tendréis siempre. No pensemos que vamos a ser los libertadores de los pobres, que los vamos a sacar de la pobreza, que podemos hacer, sí, podemos hacer muchas cosas. Podemos bendecir, podemos amar, podemos ayudar, pero es Dios el que tiene que hacer la obra ahí. Amén. Yo sé que usted tiene un corazón de amor y algo que como iglesia, no sé si se acuerdan, cuando comenzamos a salir a las calles, sobre todo en el invierno, a repartir comidas, vimos tantos testimonios, tanta gente que estaba en la calle, gente que tiene una buena posición, gente que por diferentes motivos, no todos eran alcohólicos, no todos eran drogadictos, fueron hombres y mujeres que tuvieron un fracaso, se vieron muchos de ellos en la calle, muchos fueron porque pelearon con la familia y tuvieron que dejar su hogar. Y en ese tiempo veía tanta la necesidad, pero más que una necesidad física de alimento, era una necesidad espiritual. Y en ese tiempo compartíamos la palabra y eran más receptivos que muchos que tienen tantas cosas.
yo llegué a la conclusión que la única diferencia entre aquellos y nosotros, entre esos pobres y nosotros, es una oportunidad. Una oportunidad para cambiar, una oportunidad para poder retomar su vida, una oportunidad quizás de salir del alcoholismo que estaban sumidos por el hecho de verse en esa situación, por el hecho de evadirse de esa situación. Así que tengamos amor a nuestro prójimo, y nuestros prójimos son también los pobres. Ayudemos en la medida de lo posible, aun sabiendo que es Dios el que tiene que obrar ahí, es Dios el que tiene que sacarnos ahí. Amén. Y la mejor manera no solamente es con alimentos, sino también con una palabra de amor, una palabra de consuelo, amén, de esperanza. Verso 22 dice: ¿no yerran los que piensan el mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Cuando una persona solamente piensa en algo malo, algún día cometerá esa maldad. Algún día va a hacer todo eso que está maquinando en su mente. Y cuando una persona piensa en algo bueno, algún día será recompensada. Como dice aquí, de misericordia y verdad lo va a alcanzar. La sabiduría nos lleva a idear el bien. Una persona sabia no va a tener tiempo para pensar en maldades. Una persona sabia solamente va a pensar en hacer el bien a los demás y a sí mismo. Y eso va a traer bendición, eso va a traer misericordia y verdad a nuestras vidas. Amén. En toda labor hay fruto, dice el verso 23. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Las vanas palabras de los labios empobrecen. En el trabajo duro siempre hay recompensa. Aquel que trabaja duramente sabe que va a recibir una buena recompensa. Ahora, hay una labor, hay un trabajo que empobrece. Y ese trabajo es la lengua. Las palabras vanas, dice, las vanas palabras de los labios empobrecen. Eso es lo que empobrece, esas palabras. Esas palabras, el hablar cosas vacías, el hablar cosas huecas, llenas, cosas sin sentido, cosas que no edifican. Eso realmente es lo que va a traer pobreza a nuestra vida. Y no solamente una pobreza material, estamos hablando también de una pobreza espiritual. Dice la palabra: amados, no corrompáis las buenas costumbres. La buena costumbre es hablar bien. La buena costumbre es palabras de edificación, no palabras vacías, no palabras vanas, que no edifican. Amén. O sea, que no se corrompan esas buenas costumbres de hablar bien, de palabras buenas, de bendición. Amén. Verso 24 dice: las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. La riqueza viene a través de la sabiduría y el duro trabajo. Y eso se muestra como una corona. Está aquí el rey Salomón haciendo una alegoría, como que ese esfuerzo, esa sabiduría, la sabiduría al emplear para tener un buen trabajo, para tener riquezas, eso se coloca como una corona sobre nuestras cabezas. En cambio, los necios, la insensatez, no tienen nada de que jactarse, efecto de su propia necedad. Amén. Verso 25. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Aquí está hablando de un testigo. Testigo aquel que da su versión. En el contexto podemos imaginarnos quizás un juicio. Entonces un testigo verdadero solamente tiene que proclamar la verdad. ¿Para qué? Para librar a esa persona que ha sido acusada falsamente en un tribunal. Ahora, un testigo falso, ese que es el engañoso, ese solamente hablará mentiras. ¿Para qué? Para acabar con la vida y la reputación de la persona falsamente acusada. Ahí sabemos el mandamiento número 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Y cuántas veces hablamos mentira o hemos hablado mentira sobre nuestro prójimo?
para acusarlo falsamente, para romper su reputación. Hemos inventado o hemos añadido, hemos prestado oído al chisme, a la murmuración, aún sin saber que es verdad, le hemos añadido más todavía. Hemos sido falsos testigos. Hemos herido, hemos acusado falsamente, hemos roto la reputación. Y si recuerdan del domingo, una de las palabras para murmuración era diabolos. Diabolos. Y sabemos que el padre de mentira es Satanás. Así que sea un testigo verdadero para poder librar las almas. Jesús también nos dijo en Hechos 1:8 que cuando viniera el Espíritu Santo recibiríamos poder para ser testigos. Testigos es aquel que explica cómo ha visto una situación, explica cómo es desde el punto de vista donde él estaba. Un testigo es aquel que cuenta algo que ha visto. Por tanto, nosotros tenemos que ser testigos de aquel que hemos visto, de aquel que hemos visto adorar nuestras vidas, de aquel que hemos visto que nos ha librado de la muerte, aquel que hemos visto que nos ha restaurado nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestros hijos. De ese tenemos que ser testigos. Amén. Capítulo 14, verso 26 de Proverbios dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor, ese respeto, esa reverencia a Dios, se demuestra por la obediencia a su palabra, porque es como un escudo para proteger nuestra vida de cualquier ataque del enemigo. Sabemos cuando en Mateo capítulo 4, cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, Satanás lo tentó. Él siempre se defendió con la palabra. La palabra es un escudo para protegernos de cualquier ataque del enemigo. Por eso el temor de Jehová está la fuerte confianza. Cuando estamos bajo ese escudo, podemos tener toda la seguridad para nosotros y para nuestra casa. Amén. Y esperanza tendrá sus hijos. Ellos estarán seguros. Si realmente estamos teniendo temor de Dios, obedeciendo la palabra del Señor. Cuando nos salimos de esa voluntad de Dios, eso es que nos ponemos a merced del enemigo. Nos ponemos en manos del enemigo. Es ese paraguas que nos cubre de la bendición de Dios. Nos cubre y estamos bajo la cobertura de Dios. Por tanto, cuando nos salimos de ese lugar, estamos expuestos a que el enemigo haga destrozos con nosotros. Por eso tengamos temor de Dios. Amén. Verso 27. El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Ese temor de Dios, ese respeto a Dios, es una fuente de vida continua dentro de nosotros. Para todos aquellos que lo reciben, es una fuente de vida. Jesús dijo que dentro de él, o sea, dentro de aquellos que creen en él, de su interior correrán ríos de agua viva. El temor de Dios nos mantiene alejados de aquellas cosas, de esos lazos de muerte, de esas cosas que nos atrapan, de esas cosas que nos destruyen. El temor de Dios nos hace huir del pecado. El temor de Dios nos hace alejarnos de situaciones y de personas que sabemos que son para nuestra vida, son lazos de muerte. Amén. Así que sea sabio, tenga temor de Dios, huya, salga, apártese de ese lugar y de esa gente. Amén. Verso 28. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta del pueblo la debilidad del príncipe. La fortaleza o la debilidad de un líder se mide por el número de personas que le siguen. Ahora que está de moda los youtubers, los seguidores, cuanto más seguidores tenga, más fama puede tener, ¿verdad? Pero aquí hablando del rey, en el contexto que estamos en este versículo, la fortaleza o la debilidad de un líder, de un rey, era por el número de personas. Por eso
Ellos siempre querían conquistar, no solamente por el territorio, sino por tener gente, por tener el pueblo. Un líder tiene muchos seguidores. Un líder que tiene muchos seguidores es un buen líder, a pesar de lo que los otros líderes puedan pensar de él. Un líder que no tiene seguidores no es un buen líder, por más que se jacte en serlo. Yo siempre pongo este ejemplo, hablando del líder, hablando y entendiendo que un líder es aquel que tiene seguidores, es aquel que la gente le sigue. Un líder es el que marca el camino. Y siempre pongo este ejemplo en la escuela de líderes. Adolf Hitler fue un buen líder, porque hizo cambiar de mentalidad a toda una nación. Un líder que hizo que toda una nación le siguiera a él, a sus propios pensamientos, a sus propias metas. Ojo, todos sabemos quién fue llevado, quién era el que gobernaba, quién manipulaba la vida de Hitler. Satanás mismo, para destruir al pueblo judío, para destruir a ese pueblo de Dios. Pero hablando de liderazgo, fue un líder. La motivación incorrecta, eso seguro, pero realmente fue una persona que lideró a toda una nación. ¿Vale? Así que la falta de pueblo, la deidad del príncipe. Aquel que no tiene seguidores no es un líder. Amén. Verso 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Antes hablamos de que la ira es algo natural, es algo que vamos a estar, pero no le vamos a dar lugar a la ira para poder pecar. Una persona que tarda en airarse es aquella que no explota violentamente tan pronto es provocada. Muchas veces recibimos provocación y tenemos que guardar la tranquilidad. ¿Por qué? Porque entendemos, eso va a hablar de nosotros que somos personas de entendimiento, que tenemos discernimiento. No vamos a entrar en ese ataque, vamos a tener control, vamos a tener el dominio propio. Entonces, una persona que tarda en airarse es grande en entendimiento. Mas el que es impaciente de espíritu, el impaciente de espíritu es aquella persona que explota, esa persona que es una chispa, esa persona que ante la más mínima provocación ya se está airando, ya se está enojando. Esa persona, este versículo llama que es necia, enaltece, exalta su necedad. Es una persona insensata. Así que seamos personas tardos en airarnos. Tengamos tranquilidad. Pensemos bien las cosas. No entremos al trapo. No vayamos detrás de aquellos que nos provocan, sino que mantengamos el dominio propio. Forma parte, es una de la naturaleza del fruto del Espíritu Santo. El dominio propio. Amén. Así que ore al Señor para que si usted es una persona que se airea, es un espíritu impaciente, entonces ore al Señor para que verdaderamente ponga paz, tranquilidad, dominio propio en su vida. Templanza. Amén. Verso 30. El corazón apacible es vida de la carne. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Aquí podemos ver que cuando somos sanos por dentro, cuando estamos sanos por dentro, eso también trae, cuando hablamos de sanidad por dentro, hablo del corazón, trae salud y vida a todo el cuerpo. No sé si ha escuchado usted lo que es una enfermedad sintomática. Es aquella que uno pasa por un momento de estrés, un momento de amargura, un momento de tribulación, un momento de dolor, y eso se manifiesta en el cuerpo físico. También le comienza a doler alguna parte del cuerpo, le duele quizás tiene alguna enfermedad, alguna úlcera, por un momento que usted vivió un tiempo de amargura y eso provoca úlcera en el estómago. Eso es lo que está aquí, hablando de un corazón apacible, es vida de la carne. Vemos aquí la relación que hay entre nuestra salud emocional con la salud corporal. Así que sea una persona que realmente confíe en el Señor y que sea libre de todo aquello que pueda traer amargura, falta de perdón, rencor, todo eso. ¿Por qué?
tarde o temprano se va a manifestar en su cuerpo. Dice, la envidia es carcoma de los huesos. Entonces, la envidia nos corrompe desde dentro y puede envenenar muchas cosas buenas. Así que, vuelvo a repetir, ser una persona libre de toda envidia, libre de todo rencor, de toda falta de perdón. ¿Para qué? Para que tenga una vida sana, no solamente espiritual, emocional, sino también física. Verso 31 dice, el que oprima al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Este versículo viene a ser un poco como el anterior que hablamos acerca de los pobres. Entonces, de la manera que nosotros tratemos a los pobres, estamos reflejando la actitud que tenemos hacia Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios también de los pobres. Entonces, si ofendemos a un pobre, estamos ofendiendo a Dios. Ahora, si tenemos compasión de un pobre, estamos honrando a Dios. Así que cuidado con menospreciar a los pobres. Verso 32 dice, por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Lo que se ha hecho en esta vida tiene su efecto después de la muerte. Y esa es nuestra esperanza. En el caso del impío, lo único que le espera después de la muerte es ser lanzado al castigo eterno. El caso del justo, el caso de usted y mío, es una gloria eterna. Pero escuche, el ser justo no depende de usted. Es la obra de Dios en la cruz del Calvario. Él no justificó. Él nos hizo no culpables de todos nuestros pecados. Él pagó el pecado. Él pagó por nuestra rebelión. Por tanto, Él no justificó. No es cuestión de hombre, es cuestión de Él. Amén. Verso 33 dice, en el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La sabiduría es guardada en los corazones de los sabios. Aquel que es sabio guarda, atesora esa sabiduría recibida. Pero los necios no tienen ni la más mínima idea de lo que es la sabiduría. No es conocida en medio de los necios. Júntese con un necio. Júntese con un sabio. Y usted va a conocer a cada uno por lo que habla. Amén. Verso 34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Aquí tenemos que entender que una nación es grande a los ojos de Dios no porque tenga muchas armas, no porque tenga muchas riquezas, no porque tenga un mayor territorio, sino una nación es grande delante de Dios cuando sus líderes, cuando sus gobernantes, cuando su pueblo vive en temor, en santidad delante de Dios. Eso es lo que realmente hace grande a una nación. Ahora, el pecado es afrenta a las naciones, avergüenza a las naciones. El pecado es echar a perder la estima de Dios hacia una nación. ¿Se ha puesto usted a pensar por qué esos países pobres que constantemente sufren catástrofes, donde constantemente muere tanta gente inocente? ¿Por qué? Porque sus gobernantes no honran a Dios con leyes que van en contra de sus principios. Porque su pueblo, los habitantes de esa nación, viven en constante idolatría, en pecado. Por eso tenemos que entender que un pueblo que vive en santidad, un pueblo que clama a Dios, es un pueblo que Dios bendice, es una nación que Dios bendice. Por eso no nos cansemos de orar por esta tierra, no nos cansemos por orar por esta nación. Quizá usted nació o esta nación le cobijó de su país natal. Ore por esta nación. Escuche, lo más patriótico que usted puede hacer por esta tierra, por su nación, no es levantar una bandera, no es poner una bandera en el balcón para que todo el mundo lo vea, sino es arrepentirse de su pecado y perseguir la justicia de Dios en su vida. Viva una vida de rectitud. Enseñe a esta nación que sea una nación que viva en santidad, que viva en el temor de Dios. Eso es lo que realmente va a enaltecer esta nación. Amén. No sus gobernantes, no sus riquezas, no su territorio, no un ejército poderoso, sino que tenga temor de Dios. Amén. Porque de ahí va a venir las riquezas.
De ahí va a venir la prosperidad de esta nación. Cuando realmente seamos conscientes de que esta nación necesita que se entrone a Cristo. Amén. Y termino con el capítulo 14, verso 35. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. El rey o el poderoso mira con agrado al siervo inteligente. ¿Por qué? Porque la inteligencia es el resultado de la sabiduría actuando en uno mismo. La inteligencia es el resultado de la sabiduría actuando en nosotros. ¿De qué manera? La sabiduría es de qué manera vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido. ¿Amén? Y el rey descarga su ira contra el siervo negligente o el siervo incapaz, el enojo contra el que lo avergüenza. ¿Amén? Así que terminamos este Proverbios 14, mañana comenzamos el capítulo número 15. Simplemente recordarles, amada iglesia, que seguimos en contacto, seguimos en línea, estamos trabajando para poder a través de las redes sociales seguir con nuestras actividades normales de célula. Sabemos que por el toque de emergencia no podemos estar saliendo, más tenemos estos medios para poder seguir estando reunidos en la célula. Así que hagan todo lo posible por hacer célula, por estar en línea, estar en contacto líderes y discípulos. Estamos pasando constantemente información por los grupos de WhatsApp y quiero anunciar algo. Este tiempo está siendo un tiempo donde muchos lo toman pues, para descansar, muchos lo toman pues para estar viendo televisión, para estar haciendo otras cosas, que está bien, no digo que no esté mal, pero aprovechemos el tiempo. Aprovechemos el tiempo. Si usted está en casa, si usted no está saliendo, no está yendo a trabajar, está saliendo solamente para aquellos casos necesarios y permitidos, aproveche este tiempo para buscar más que nunca a Dios. Aproveche este tiempo para leer la Biblia, para leer algún libro que le edifique en su vida espiritual. Así que la pastora y yo hemos indicado que en cada hogar puedan hacer una célula familiar. En cada hogar usted se pueda reunir con su familia, esposo, esposa, hijos, y puedan compartir la palabra del Señor. Estaremos dando más información en los grupos, estaremos hablando con los líderes para que les vaya dando indicaciones, pero que sea un tiempo donde pueda usted realmente edificarse. Que no estemos yendo al templo, que no estemos yendo a un lugar donde nos congregamos. La iglesia sigue abierta 24/7. Seguimos en línea, seguimos buscando de Dios y usted tiene que tener en cuenta que este es un tiempo propicio para buscar a Dios, para leer su palabra, para escudriñar su palabra, para sumergirse en los ríos de su espíritu. Amén. Así que les animo a que usted continúe en la presencia de Dios. No tome este tiempo como un tiempo de relax. No tome este tiempo como un tiempo para decir, no, como no hay iglesia, como no hay reuniones, pues me pongo a ver la televisión, me pongo a ver Netflix. Está bien, no digo que no, tenga su tiempo de ocio, pero que sea un tiempo también para poder compartir con la familia. Enseñe a sus hijos a comenzar a tener temor de Dios, a leer la palabra. Comparta palabra de vida. Amén. Así que, hermanos, Dios me lo bendiga. Gracias por estar ahí. Verdaderamente les extrañamos mucho, extrañamos estar congregados, pero gloria a Dios por estos medios que tenemos para poder estar en contacto. La página de YouTube ya está operativa, ya estamos colgando, ya pude colgar el mensaje de ayer y estaremos en marcha conectando y poniendo en los grupos todas las enseñanzas, todas las oraciones que estamos haciendo. Amén. Siga atento a las indicaciones de los grupos, hablen con sus líderes, está en contacto con ellos, porque continuamos. La iglesia no duerme, la iglesia no se adormece, seguimos adelante. La iglesia tiene que levantarse. Y como hemos visto en este Proverbio 14, verso 34, lo que hace grande a una nación es un pueblo que teme a Dios. Así que temamos a Dios para que esta nación salga de este momento tan difícil y que la gloria de Dios descienda sobre esta tierra. Amén.
Dios les bendiga, les amo y muchas gracias por sus felicitaciones de ayer. Amén. Cumplí 39 años y que estoy más joven cada día. Amén. Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Shalom.